Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy les traigo una historia, por supuesto que no mía, pero sí interesante de Naruto. En la descripción estaré dejando los enlaces tanto del creador como de la historia. Y si es que te gusta, no olvides dejar tu like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 185. La conciencia de Uchiha Fugaku vaciló repentinamente. No hubo contacto visual directo, pero el poder de Kotoa Tsukami ya había comenzado a invadir su mente, intentando reescribir su voluntad. Una voz le susurró en la cabeza, tentándolo a someterse al tercer Hokage. Silbido, al percibir el peligro, su Mangekyou Sharingan se activó instintivamente, y una abrumadora oleada de poder pupilar estalló, chocando con la influencia de Kotoa Tsukami. Auge, fue como si se hubiera producido una explosión invisible. La poderosa fuerza pupilar dentro de los ojos de Uchiha Fugaku chocó violentamente contra la voluntad invasora de Kotoa Tsukami, generando un intenso impacto mental. Como una inundación que choca contra una piedra, la resistencia sacó a Kotoa Tsukami de su ensimismamiento. En definitiva, Kotoa Tsukami era una habilidad basada en ilusiones que dependía de la fuerza del poder pupilar de su usuario. Ante un poder mayor, sus efectos podían resistirse. Uchiha Shisui solo tenía un Mangekyou Sharingan y un Sharingan de 3 Tomoe. Mientras tanto, Uchiha Fugaku no solo poseía un par completo de Mangekyou Sharingan, sino que también había absorbido múltiples cadáveres Uchiha, lo que mejoraba aún más su ya formidable poder ocular. En un choque frontal de poderío ocular, Uchiha Fugaku dominó naturalmente. Mangekyou Sharingan. ¿Tú también lo tienes? El rostro de Uchiha Shisui se contrajo de asombro. Su Kotoa Tsukami había fallado. Peor aún, ahora se daba cuenta de que los ojos de Uchiha Fugaku presentaban un patrón distintivo del Mangekyou, prueba de que el líder del clan también poseía el legendario Dojutsu. Crees que puedes despertar el Mangekyou Sharingan, pero como líder del clan, yo no lo haría. Uchiha Fugaku se burló fríamente. Aunque su expresión era tranquila, en su interior suspiró aliviado. Su hipótesis era correcta. Kotoa Tsukami era, en última instancia, una técnica de ilusión alimentada por el poder ocular. Dado que su propio Mangekyou era más fuerte, podía resistirla. Si su resistencia hubiera fallado, su última opción habría sido Izanagi, el jutsu definitivo capaz de alterar la realidad. Sin embargo, activar Izanagi le habría costado un ojo, algo que quería evitar a menos que fuera absolutamente necesario. Afortunadamente, las cosas no habían llegado a ese punto. Además, sus planes anteriores habían influido. Al orquestar el enfrentamiento entre Uchiha Shisui y Uchiha Obito, obligó a Shisui a perder un ojo, debilitando significativamente la fuerza de su pupila y, a su vez, su Kotoa Tsukami. ¿Por qué no revelaste tu Mangekyou al público? Preguntó Uchiha Shisui, con evidente cautela en su voz. Si lo hubiera hecho, ¿crees que seguiría vivo? Uchiha Fugaku soltó una risita con desdén. Dada la paranoia del tercer Hokage respecto al Mangekyou Sharingan, si hubieran sabido de su despertar, lo habrían eliminado de inmediato. Así como Tsunagakure traicionó y mató a Pakura, su propio héroe, los líderes de Konoha habrían hecho lo mismo con él. En retrospectiva, el anterior Fugaku había hecho bien en mantener su Mangekyou en secreto. Líder del clan, no entiendes al Hokage-sama. Él jamás te haría daño solo porque hayas despertado el Mangekyou Sharingan. Shisui insistió, tratando de razonar con él. Y sin embargo, a pesar de tener el Mangekyou, estabas ciego. ¡Qué insensatez! Morirás aquí hoy. La voz de Fugaku se tornó gélida. Este hombre no tenía salvación. El tercer Hokage le había lavado completamente el cerebro. Un traidor a su propio clan. Mientras tanto, al otro lado del campo de batalla, Uchiha Shiro y Uchiha Oshi habían sido capturados. Aunque ambos eran fuertes, fueron superados en número por 6 operativos de élite Anbu, que los sometieron rápidamente. Ahora, inmovilizados y heridos, los dos estaban indefensos. Al ver esto, los 6 Anbu centraron su atención en Fugaku.
Vieron a Shisui luchando contra su objetivo, pero, lo que es más importante, vieron el Mangekyou Sharingan de Fugaku. Oh no, la inteligencia estaba equivocada. Fugaku tiene el Mangekyou Sharingan. Sus rostros se ensombrecieron. La situación era mucho peor de lo que esperaban. Uchiha Fugaku. Si no te rindes, mataremos a estos dos. Uno de los capitanes Anbu de mayor rango reaccionó rápidamente, presionando un kunai contra la garganta de Uchiha Shiro. La hoja penetró ligeramente, provocando un sangrado. Genjutsu. Verdadera ilusión. El ojo derecho de Fugaku giró, e instante después. Plop. 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 Los 6 Anbu se desplomaron. Algunos quedaron reducidos a cadáveres calcinados, a otros les empalaron el corazón y a otros les cortaron la garganta. Todos estaban muertos. En menos de un segundo. En el mundo de True Illusion, el tiempo mismo fue manipulado. Si bien en la realidad solo transcurrió un instante, dentro de la ilusión, Fugaku pasó minutos matándolos uno por uno. Incluso el Tsukuyomi de Uchiha Itachi podía estirar el tiempo, aunque estaba limitado a un solo objetivo. La verdadera ilusión de Fugaku era diferente. Podía prolongar el tiempo y matar a varios enemigos a la vez. Ahora, los 6 Anbu estaban muertos. Líder del clan. Uchiha Shiro y Uchiha Oshi ya estaban libres, aunque gravemente heridos. Querían ayudar, pero sabían que su presencia solo entorpecería la lucha. Retírate. Aquí no puedes ayudar. Fugaku ordenó. Sin dudarlo, ambos obedecieron y retrocedieron a una distancia más segura. Mientras tanto, Shisui estaba conmocionado. Nunca antes había visto semejante habilidad. El Mangekyou Sharingan de Fugaku había matado instantáneamente a 6 miembros de la élite Anbu, sin que ellos siquiera se dieran cuenta. Shisui apretó los puños. ¿Qué clase de jutsu fue ese? Tenía que mantenerse cauteloso. No había visto ni oído nada, y sin embargo, 6 de sus compañeros habían muerto. El tipo de técnica que te matará a ti también. El ojo derecho de Fugaku volvió a girar, activando la ilusión verdadera una vez más. No es bueno. Shisui desapareció instintivamente, utilizando su técnica de parpadeo corporal para escapar. Reapareció a varios metros de distancia. La mayoría de los genjutsu Uchiha requerían contacto visual, pero ahora se daba cuenta de que el de Fugaku no. Era mucho más peligroso de lo que había previsto. Había cometido un error garrafal. Capítulo 186. Escapó. A unas decenas de metros de distancia, Uchiha Shisui se dio cuenta de que seguía ileso y suspiró aliviado. Afortunadamente, reaccionó a tiempo y evitó la técnica de pupila de su oponente. Las habilidades del Mangekyou Sharingan eran extremadamente peligrosas. Si uno no tenía cuidado, podía quedar fatalmente atrapado en la ilusión o el dojutsu de un oponente. Como era de esperar, es rápido. Al ver aparecer a Uchiha Shisui a decenas de metros de distancia en un instante, Uchiha Fugaku arqueó una ceja. La técnica del parpadeo corporal de Shisui era legendaria, solo superada por la del segundo y el cuarto Hokage, quienes habían dominado la técnica del dios del trueno volador. En cuanto a si era más rápido que el cuarto Raikage, eso estaba por verse. Sin embargo, por muy rápida que sea tu técnica de parpadeo, mi ilusión verdadera se activa aún más rápido. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Uchiha Fugaku. Aunque Shisui había esquivado el ataque físicamente, ya había caído en la verdadera ilusión. Simplemente aún no se había dado cuenta. Abre la sexta puerta. La puerta de la visión. Abrid la séptima puerta. La puerta de las maravillas. Abrid la octava puerta. La puerta de la muerte. La piel de Uchiha Fugaku se agrietó, un vapor color sangre brotó de su cuerpo y su cabello se tornó rojo carmesí. En términos de velocidad de movimiento pura, no era tan rápido como Shisui, pero había encontrado la manera de compensarlo. Su solución: usar la ilusión verdadera para entrar en el estado de la octava puerta. Cuando comenzó su entrenamiento en las 8 puertas, consideró a Shisui como un oponente potencial, y ahora, su preparación estaba dando sus frutos. ¡Zas! Como un volcán en erupción, Uchiha Fugaku disparó hacia Uchiha Shisui. 8 puertas, y abrió la puerta de la muerte. El rostro de Shisui cambió drásticamente. Como miembro de Anbu, conocía el jutsu prohibido de Midway.
Comprendía el precio de abrir la octava puerta y, lo que es más importante, comprendía el inmenso poder destructivo que desataba. ¡Zas! Sin dudarlo, Shisui activó parpadeo corporal y desapareció del lugar. Auge. Una fracción de segundo después, el suelo donde había estado Shisui se hizo añicos como una telaraña. En la zona del impacto apareció un cráter enorme, de varios metros de profundidad y decenas de metros de ancho. En el centro, Uchiha Fugaku permanecía de pie en medio de una niebla color sangre. Y eso había sido solo un paso. Pen. Fugaku desapareció, su cuerpo convertido en una mancha roja, y se lanzó tras Shisui. Imposible. Es incluso más rápido que yo. La expresión de Shisui palideció. Por primera vez en su vida, su body flicker no fue suficiente. Auge. El puño de Fugaku cortó el aire con una fuerza devastadora, lanzando un puñetazo contra Shisui. Shisui apenas tuvo tiempo de alzar su katana en defensa. Quebrar. La hoja se hizo añicos, y el puño de Fugaku siguió avanzando. Susanoo. Lágrimas de sangre brotaron de los ojos de Shisui mientras un Susanoo verde se materializaba a su alrededor, formando su segunda fase. Este guerrero etéreo y acorazado tenía músculos y venas visibles, y empuñaba una espada en espiral en su mano derecha. Auge. El puñetazo de Fugaku chocó con Susanoo. Grieta. Susanoo se deslizó hacia atrás, y las grietas se extendieron por su pecho. Incluso con la defensa mejorada de Susanoo, no pudo absorber por completo la fuerza del poder bruto de Fugaku. Y este ni siquiera era el ataque más poderoso de Fugaku. Whoosh. 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 La espada espiral de Shisui giró, lanzando innumerables flechas de chakra verde hacia Fugaku. Elefante vespertino. Los puños de Fugaku golpeaban el aire repetidamente. Boom. 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 El cañón de aire comprimido salió disparado hacia adelante, atravesando las flechas verdes y estrellándose contra Susanoo. Crack, crack, crack. La estructura de Susanoo se fracturó, asemejándose a cerámica rota. Tercer año. La expresión de Shisui se endureció mientras concentraba más chakra en sus ojos. Susanoo se transformó, vistiendo una armadura verde completa, lo que aumentó significativamente su poder defensivo. Ahora, incluso con la fuerza del elefante vespertino, pudo resistir el ataque, aunque por poco. Mientras Susanoo retrocedía tambaleándose, el bosque circundante quedó arrasado tras el ataque. Comparado con Migui, mi uso de las 8 puertas aún deja mucho que desear. Fugaku apretó los dientes. A pesar de su poder abrumador, todo su cuerpo gritaba de agonía. No duraría mucho en ese estado. Tenía que acabar con ello ahora. Chico de la noche. El aura rojo sangre que lo rodeaba tomó la forma de la cabeza de un dragón. Rugiendo, la bestia carmesí cargó contra Shisui, portando toda la fuerza del golpe definitivo de Yagai. Presintiendo la inminente destrucción, Shisui preparó su defensa final. Auge. El pie de Fugaku chocó con la espada espiral de Shisui y la hizo añicos. Entonces, su ataque continuó, impactando contra el pecho de Susanoo. Grieta. La estructura entera se fracturó y luego se hizo añicos por completo, dejando a Shisui totalmente expuesto. Tengo que usar Izanagi, no, espera. A medida que el ataque se acercaba, Shisui se dio cuenta de algo de repente. Aunque tu ilusión era excepcionalmente engañosa, seguía siendo una ilusión. Y el Mangekyou Sharingan de Shisui estaba especializado en la resistencia al Genjutsu. Finalmente, en ese momento crucial, se dio cuenta de que la ilusión había desaparecido. Romper. Con una oleada de poder ocular, Shisui logró salir de la ilusión. Quebrar. El mundo se agrietó, y luego se hizo añicos como cristal. La verdadera ilusión se rompió. Y el ataque de Nightwing, que lo habría matado, nunca lo alcanzó. Capítulo 187. Fallido. Uchiha Fugaku suspiró. La verdadera ilusión se rompió y Nightwing no logró aterrizar sobre Uchiha Shisui. Con el poder del Mangekyou Sharingan, había logrado bloquear el Kotoamatsukami de Shisui. Pero Shisui tampoco era débil. Había logrado liberarse de la verdadera ilusión usando su propio Mangekyou Sharingan. Ambos bandos habían neutralizado el dojutsu del otro.
La razón por la que Fugaku activó la octava puerta inmediatamente fue para matar a Shisui lo antes posible. Aunque sabía que Izanagi permitiría a Shisui sobrevivir, obligarlo a usarlo a costa de la ceguera habría sido una victoria. Lamentablemente, había fracasado. ¡Qué ilusión tan aterradora! No, esto es mucho más que una simple ilusión. Incluso después de liberarse, Shisui seguía conmocionado. Tenía toda la espalda empapada en sudor. Al observar la herida en su mano derecha, sus sospechas se confirmaron. La muerte de sus 6 camaradas Anbu ahora tenía sentido. La muerte dentro de la ilusión resultaba en una muerte real. La herida que recibió al romperse la espada dentro de la ilusión seguía presente en la realidad. Si hubiera muerto allí dentro, se habría visto obligado a activar Izanagi. Y eso no es todo, su mirada se clavó en Uchiha Fugaku, que permanecía completamente ileso. Dentro de la ilusión, Fugaku se había sacrificado abriendo la octava puerta, pero como se trataba de una ilusión, no sufrió ningún daño real. Utilizando poderosos jutsu que normalmente le costarían la vida, sin sufrir ninguna consecuencia, esta ilusión superaba con creces todo lo que había visto antes. Kotoa Matsukami ya no sirve para nada. No puedo controlar al líder del clan con él. Solo queda una opción, apretando con más fuerza la empuñadura de su espada, una aguda intención asesina apareció en los ojos jóvenes pero decididos de Shisui. Por el bien de la paz de Konoha, Uchiha Fugaku tenía que morir hoy. Técnica de parpadeo corporal, Shisui desapareció en un instante, su velocidad era abrumadora. Evitando el frente de Fugaku, reapareció detrás de él, clavando su espada directamente en la espalda de Fugaku. Sonido metálico. Fugaku giró rápidamente, gracias a su Manjeki Sharingan que le permitía predecir el ataque, y bloqueó la espada con su kunai. Pero Shisui desapareció de nuevo, reapareciendo en otro lado y atacando horizontalmente. Lágrima, Fugaku apenas logró esquivar el ataque, pero su ropa quedó rasgada y le apareció un fino arañazo en la piel, del que brotaron unas gotas de sangre. Antes de que pudiera reaccionar, Shisui atacó de nuevo desde otro ángulo. Esto no puede continuar. Al ver los arañazos que se acumulaban, Fugaku frunció el ceño. El dominio que Shisui tenía de la técnica del parpadeo corporal hizo que su taijutsu fuera increíblemente preciso. En términos de velocidad pura y combate cuerpo a cuerpo, Fugaku estaba en desventaja. Necesitaba cambiar su enfoque. Liberación de hielo. Picos de hielo, la escarcha se extendió por el suelo y, en un instante, enormes picos de hielo surgieron en todas direcciones, como brotes de bambú que emergen tras una lluvia primaveral. Cada una de estas espinas medía más de 10 metros de altura y era afilada como una navaja. Shisui estaba justo en medio de todo. Técnica de parpadeo corporal, en el último segundo, Shisui desapareció, reapareciendo a decenas de metros de distancia, escapando así de la trampa mortal. Liberación de hielo. Sus ojos se abrieron de par en par al contemplar el campo de picos de hielo. Uchiha Fugaku, miembro del clan Uchiha, estaba usando la técnica de liberación de hielo, un Kekkei Genkai del clan Yuki. ¿Cómo sabes que se produce la liberación de hielo? Eso no te incumbe saberlo. Fugaku respondió fríamente, mientras ya estaba formando otro conjunto de sellos con las manos. Liberación de hielo. Lluvia congelada, desde arriba, se formaron innumerables lanzas de hielo que cayeron sobre Shisui como una tormenta. ¡Zas! Shisui volvió a desaparecer en un instante, recorriendo otros 12 metros para esquivar el ataque. Entonces, rápidamente formó un sello. Jutsu de clonación, aparecieron varios Shisuis idénticos, que se dispersaron y atacaron desde diferentes ángulos. La mirada de Fugaku se aguzó. Su Manjeki intentó rastrear cuál era el verdadero, pero fue inútil. El cuerpo real de Shisui intercambiaba lugares con sus clones a una velocidad imposible. Cada Shisui era real y falso al mismo tiempo. ¡Zas! Todos atacaron a la vez, blandiendo sus espadas hacia Fugaku. La expresión de Fugaku se ensombreció. No podía permitirse ignorar a ninguna de ellas, porque en cualquier momento, una de ellas podría ser real. Liberación de hielo. Picos de hielo, el suelo se congeló de nuevo, provocando que estallaran estallidos de púas en todas direcciones. Plop. 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 Uno a uno, los Shisui fueron empalados, pero todos eran clones.
De repente, uno de los Shisui blandió su espada, cortando una estaca de hielo, y cargó directamente contra Fugaku. Chakra del viento. Forma de espada, Fugaku imbuyó su kunai con chakra de viento, convirtiéndolo en una larga hoja de viento verde, y atacó hacia Shisui. Pero, se desvaneció en el aire. ¿Otro clon? En ese momento, otro Shisui atacó por la espalda. Estaba esperando este momento, Fugaku sonrió con suficiencia. Formando un sello con la mano, activó. Liberación de hielo. Jaula de hielo. Esta vez, la jaula de hielo quedó atrapada por sí misma. O mejor dicho, atrapó todo a su alrededor, incluyendo a Shisui. Grieta. Los movimientos de Shisui se congelaron al instante. Como creador de la jaula de hielo, Fugaku podía moverse libremente dentro de ella. Pero Shisui, atrapado en el interior, quedó completamente inmovilizado. Su técnica de parpadeo corporal finalmente había sido neutralizada. Capítulo 188. Silbido, los clones de Uchiha Shisui, congelados en el hielo, desaparecieron uno tras otro. Al final, solo Uchiha Fugaku permaneció dentro del hielo. Escapó. Uchiha Fugaku frunció ligeramente el ceño al darse cuenta de que no había logrado atrapar a Uchiha Shisui en la jaula de hielo. Inesperadamente, incluso en esta situación, Uchiha Shisui logró escapar utilizando la técnica del parpadeo corporal. La clave está en la velocidad de Uchiha Shisui. La razón por la que Uchiha Shisui podía hacer que cada clon apareciera tanto como una entidad física como una ilusión se debía a la velocidad de movimiento ultra rápida de la técnica de parpadeo corporal. Su capacidad para evitar quedar atrapado en la jaula de hielo también se debió a la velocidad vertiginosa de su técnica de teletransportación. Si no hay forma de frenar la velocidad de Uchiha Shisui, ni siquiera usar el Susanoo es útil. Si bien Susanoo, en sus primeras etapas, poseía un poder inmenso, carecía de movilidad. Incluso en sus etapas posteriores, cuando ya podía moverse, seguía sin alcanzar velocidades extremas. Si bien usar Susanoo garantizaría que Uchiha Shisui no le hiciera daño, el consumo de chakra sería enorme. Por otro lado, el consumo de chakra actual de Uchiha Shisui era mínimo. Uno consumió una cantidad inmensa de chakra, mientras que el otro consumió mucho menos. En comparación, el que consumió más chakra estaría naturalmente en desventaja, por lo que optó por no usar Susanoo. Ese jutsu debería poder. Uchiha Fugaku ideó una técnica que podría restringir los movimientos instantáneos de Uchiha Shisui y rápidamente formó sellos con las manos para activarla. Liberación de hielo. Cristales de hielo que reflejan el demonio. La humedad del aire se condensó y se materializaron numerosos espejos de hielo. Estos espejos se extendían a su alrededor en un radio de 100 metros, formando una barrera hemisférica. El enorme bloque de hielo de la jaula comenzó a derretirse, y su cuerpo se desvaneció en un espejo, deslizándose a través de él como si se zambulliera en el agua. Los espejos reflejaban su imagen varias veces, dando la impresión de que estaba presente en todos ellos. Allá. Dentro del espacio hemisférico creado por los espejos de hielo, Uchiha Shisui escudriñó su entorno con cautela. No se dejó engañar por los reflejos y rápidamente identificó el verdadero cuerpo de Uchiha Fugaku. Aunque la percepción del Sharingan no era tan precisa como la del Byakugan, aún podía detectar el flujo de chakra dentro de un cuerpo, lo que le permitió determinar la verdadera forma de Uchiha Fugaku. Silbido, utilizando la técnica del parpadeo corporal, se lanzó hacia el espejo donde se escondía Uchiha Fugaku. La hoja que sostenía en la mano cortó el aire, apuntando al espejo. Entonces, de repente, sus pupilas se contrajeron. Gracias a la aguda visión de su Mangekyou Sharingan, vio a Uchiha Fugaku saltar del espejo, moviéndose más rápido de lo que su propia técnica de parpadeo corporal podía lograr. Al cruzarse, la punta afilada como una navaja de un kunai se dirigió a toda velocidad hacia su garganta. Reaccionando instintivamente en pleno teletransporte, se movió hacia un lado. El kunai le rozó la garganta, dejando un corte superficial del que brotaron gotas de sangre. ¿Cómo es que su velocidad aumentó tanto de repente? Uchiha Shisui se tocó la garganta. Al ver la sangre en sus dedos, una gota de sudor frío le recorrió la frente. Rápido, demasiado rápido. Era tan rápido que incluso él, el mayor experto de Konoha en movimientos a alta velocidad, apenas tuvo tiempo de esquivarlo. No podía comprenderlo.
Anteriormente, la técnica de parpadeo corporal de Uchiha Fugaku era inferior a la suya. Pero ahora, Uchiha Fugaku se movía incluso más rápido que él. Uchiha Shisui no tuvo tiempo para pensar. Silbido, en cuanto Uchiha Fugaku y Uchiha Shisui se cruzaron, Uchiha Fugaku desapareció una vez más en el espejo de hielo. Entonces, en un instante, reapareció desde otro espejo, precipitando de nuevo hacia Uchiha Shisui. El kunai que sostenía en la mano se dirigió hacia el pecho de Uchiha Shisui. Chisporotear, Uchiha Shisui llevó su técnica de parpadeo corporal al límite, apareciendo a más de 10 metros de distancia en un instante para esquivar el kunai. Sin embargo, aún no pudo escapar por completo. Su prenda de pecho estaba rasgada, y un fino hilo de sangre manaba de la herida que había debajo. Otra lesión, aunque menor, demostró que, por primera vez, estaba en desventaja en cuanto a velocidad. Hay algo extraño en estos espejos de hielo. No puedo quedarme aquí. Sospechaba que el drástico aumento de velocidad de Uchiha Fugaku estaba relacionado con esos espejos. Tenía que ser algún tipo de técnica Kekkei Genkai que amplificara la velocidad de movimiento dentro del dominio del espejo. Esta era una forma avanzada de movimiento instantáneo. Los espejos eran la clave. Si lograba escapar de su alcance, Uchiha Fugaku perdería su velocidad mejorada. Silbido, llevando su teletransportación al máximo, se lanzó hacia el hueco entre los espejos de hielo, intentando liberarse. ¿Lo has descubierto? ¿Y qué? Oculto tras un espejo, Uchiha Fugaku observaba las acciones de Uchiha Shisui. Al percatarse de que Uchiha Shisui se dirigía hacia una abertura, comprendió de inmediato que Shisui había descubierto el secreto detrás de su aumento de velocidad. Pero saber era una cosa, escapar era otra. Silbido, como un rayo, surgió de un espejo de hielo y alcanzó a Uchiha Shisui en un instante. Su kunai se clavó en la espalda de Shisui, apuntando a su corazón. Chisporotear, en el último momento, Uchiha Shisui abandonó su intento de escapar por la abertura, girando su cuerpo para esquivar la puñalada mortal. Sin embargo, pagó el precio con otra herida y quedó atrapado en el dominio del espejo de hielo. La velocidad por sí sola no me permitirá escapar. La expresión de Uchiha Shisui se tornó sombría. La velocidad de movimiento de Uchiha Fugaku era simplemente demasiado rápida como para que pudiera escapar. Si no puedo escapar, lo destruiré. Uchiha Shisui empuñó su katana con la mano derecha y rápidamente formó sellos con la izquierda, dejando imágenes residuales con sus movimientos. Liberación de fuego. Gran técnica de fuego del dragón. 3 enormes dragones de fuego se materializaron y se precipitaron hacia los espejos de hielo, como trenes llameantes que avanzaban a toda velocidad. Auge, una explosión ensordecedora estalló cuando las llamas envolvieron los espejos, formando una enorme pared de fuego. Cuando las llamas se extinguieron, los espejos volvieron a ser visibles. ¿Qué? Los ojos de Uchiha Shisui se abrieron de par en par, incrédulo. Incluso bajo las intensas llamas, los espejos de hielo no se habían derretido por completo. Solo se había producido un ligero derretimiento, y esas secciones se estaban regenerando rápidamente. Con su fuerza a nivel Kage, la temperatura máxima en el núcleo de su elemento fuego debería haber sido suficiente para licuar el acero en un instante. Sin embargo, estos espejos de hielo resistieron. Desde el interior de uno de los espejos, Uchiha Fugaku observaba la escena, sin mostrar sorpresa alguna. Los espejos de hielo, creados mediante la técnica de liberación de hielo de nivel Kage, no eran de hielo ordinario. No solo eran más duros que el acero, sino que también poseían una extraordinaria resistencia al calor. Chisporotear, una vez más, emergió de un espejo, golpeó a Uchiha Shisui y le infligió otra herida antes de desaparecer de nuevo en el hielo. Capítulo 189. No puedo seguir así. La expresión de Uchiha Shisui se tornó sombría. Si esto continuaba, moriría. Sin preocuparse ya por el consumo de chakra y energía ocular, activó inmediatamente a Susanoo. Un Susanoo verde de segunda forma se materializó, envolviéndolo por completo. Alzando su espada en espiral, Shisui hizo su movimiento. Whoosh, whoosh, whoosh. La espada en espiral giraba a gran velocidad, y Susanoo dio un giro de 360 grados. Innumerables flechas verdes salieron disparadas de la espada en espiral, lanzando una abrumadora andanada contra los espejos de hielo circundantes.
resopla, resopla, resopla. La fuerza descomunal del ataque de 360 grados destrozó todos y cada uno de los espejos de hielo. La técnica de liberación de hielo. Espejos de cristal de hielo demoníaco se rompió, y la figura de Uchiha Fugaku quedó al descubierto. Auge. Bajo el control de Shisui, el Susanoo verde lanzó su enorme espada en espiral hacia Fugaku, con la intención de atravesarlo por completo. La fuerza bruta rasgó el aire, creando un rugido atronador. Si Fugaku recibiera un impacto directo, quedaría reducido a nada más que una niebla de sangre. Un Susanoo negro se manifestó alrededor de Fugaku, resistiendo con firmeza el ataque. Aunque también se encontraba en su segunda forma, era completamente diferente a la de Shisui. En su mano izquierda empuñaba un escudo pulido, como un espejo, mientras que en la derecha, una enorme lanza negra. Auge. Bajo el control de Fugaku, el Susanoo negro alzó su escudo, interceptando la devastadora estocada de la espada espiral del Susanoo verde de Shisui. El aire se agitó violentamente, y ondas expansivas surgieron en todas direcciones. La presión del impacto fue tan intensa que incluso el viento que cortaba el aire podía dejar arañazos en la piel. Entre ellos, el suelo se agrietó formando una red de destrucción, y ambos Susanoos fueron empujados hacia atrás más de 10 metros por la fuerza del impacto. ¡Zas! Fugaku controlaba su Susanoo negro, lanzando la gigantesca lanza negra directamente hacia Shisui como una flecha disparada desde un arco titánico. ¡Pen! El Susanoo verde de Shisui reaccionó al instante, utilizando su espada en espiral para interceptar la lanza negra que se aproximaba, deteniendo su impulso penetrante. Sin embargo, la lanza de Fugaku era más que un simple arma. Podía explotar. Auge. La lanza negra detonó, enviando una onda expansiva que se propagó hacia afuera, arrasando con todo a su paso. El Susanoo verde de Shisui retrocedió tambaleándose, siendo empujado a más de 10 metros de distancia, y aparecieron grietas visibles en su armadura. Whoosh, whoosh, whoosh. Shisui contraatacó, ordenando a su Susanoo verde que lanzara otra lluvia de flechas desde su espada en espiral, todas dirigidas al Susanoo negro de Fugaku. Bum, bum, bum. El Susanoo negro de Fugaku alzó su escudo para defenderse, pero no pudo cubrir todo su cuerpo. Innumerables flechas verdes la atravesaron, dejando agujeros en su enorme forma. Sin embargo, el Susanoo de Shisui sufrió la misma suerte. El escudo espejo de Fugaku tenía un efecto reflectante que hacía rebotar algunas de las flechas hacia Shisui, acribillando también su Susanoo verde con agujeros. Bum, bum, bum. Los dos enormes Susanoos chocaron violentamente, como gigantes enfrascados en una batalla, y cada ataque devastó el paisaje. Los árboles cercanos, las rocas y todo lo que se encontraba en un radio de 100 metros quedaron destrozados o fueron arrastrados por el viento. Donde antes se alzaba el campo de batalla, ahora hay un páramo desolado. ¡Qué poder monstruoso! Uchiha Shiro y Uchiha Oshi, que se habían retirado de la lucha, observaron conmocionados la batalla que se desarrollaba ante ellos. Tanto el Susanoo verde como el negro poseían un poder destructivo inimaginable. Aunque ambos eran ninjas Uchiha de élite, no sobrevivirían ni a un solo ataque de ninguno de los Susanoo. Este es, pues, el verdadero poder del Mangekyou Sharingan. Siempre habían sabido que aquellos que despertaban el Mangekyou Sharingan eran increíblemente poderosos, incluso por encima de la mayoría de los shinobi de nivel Kage. Pero saber y presenciar eran dos cosas distintas. Ahora sí que lo entendían de verdad. ¡Ah! Shisui rugió, concentrando aún más poder en su ojo izquierdo, a pesar de que la sangre le corría por la cara. Su Susanoo verde se transformó repentinamente. Una gruesa armadura se materializó sobre él, aumentando significativamente su defensa y su poder de ataque. Esta era la tercera forma de Susanoo. Soplo. El Susanoo verde lanzó su espada en espiral con toda su fuerza, atravesando el escudo del Susanoo negro e introduciendo el ataque profundamente en su cuerpo. El Susanoo negro de Fugaku retrocedió tambaleándose, con un enorme agujero atravesándole el pecho. TCH, Fugaku apretó los dientes y luego concentró más chakra y poder ocular en su Mangekyou Sharingan. Al instante, el daño desapareció y una armadura negra se formó alrededor de su Susanoo. Auge.
Ahora armado con una enorme lanza negra, el Susanoo negro se abalanzó hacia adelante como un caballero en plena carga. El impacto hizo que el Susanoo verde de Shisui retrocediera deslizándose más de 100 metros. Sin embargo, su armadura recién formada absorbió todo el impacto, impidiendo que el ataque penetrara sus defensas. Al mismo tiempo, Shisui contraatacó. El Susanoo verde blandió su espada en espiral, pero la armadura de Fugaku también absorbió el golpe. No tiene suficiente potencia. Dentro del Susanoo negro, los ojos de Fugaku se entrecerraron. Ambos habían alcanzado la tercera etapa, la forma más poderosa posible para los usuarios comunes del Mangekyou Sharingan. Solo el Mangekyou Sharingan eterno podía ir más allá de esta etapa. La tercera forma de Susanoo era famosa por su defensa impenetrable. Ni él ni Shisui pudieron atravesar la armadura del otro. A este ritmo, la batalla se convertiría en una prueba de resistencia. Quien se quedara sin chakra o sin poder ocular primero perdería. Fugaku confiaba en que sus reservas de chakra y el poder de sus ojos eran mayores que los de Shisui. Si seguían peleando así, Shisui sería el primero en desplomarse. Sin embargo, su objetivo no era solo sobrevivir a Shisui, sino matarlo. Si agotaba demasiado chakra y poder ocular, sería más difícil impedir que Shisui escapara más tarde. Zas. Fugaku dio un paso atrás, creando cierta distancia antes de disipar su Susanoo. Entre todos los Kekko y Genkai que poseía, el Mangekyou Sharingan era sin duda uno de los más fuertes. Sin embargo, en esta etapa, no era su habilidad más poderosa. En este momento, su poder de linaje más dominante era el Shikotsumyaku, el pulso del hueso muerto. Ya había alcanzado el nivel Super Kage. Aunque aún no había creado una técnica de verdadero nivel Super Kage, el poder puro de sus huesos superaba incluso el de su Mangekyou Sharingan. Ahora era el momento de poner fin a la batalla. Capítulo 190. Ahora es mi oportunidad. Al ver que Uchiha Fugaku disipaba repentinamente su Susanoo, Uchiha Shisui desconocía el motivo, pero inmediatamente reconoció una oportunidad. Una oportunidad para matar a Uchiha Fugaku. Auge. La espada espiral de Susanoo giró violentamente, generando un tornado de vientos feroces que la rodearon. Entonces, con la espada en espiral como punta, el Susanoo de Shisui cargó hacia adelante, apuntando directamente a Fugaku. Los vientos huracanados levantaban polvo en el aire, convirtiendo el cielo en una tormenta de polvo, lo que dificultaba la visión clara. Shikotsumyaku, cerca de hueso. Fugaku rápidamente formó sellos con las manos y las hundió en el suelo. Una enorme red de huesos surgió de sus brazos y se hundió en la tierra, desapareciendo bajo la superficie. Instantes después, imponentes hileras de huesos surgieron del suelo, formando una enorme barrera entre él y Shisui. Auge. La espada espiral del Susanoo de Shisui chocó contra la cerca de huesos. La primera fila fue atravesada sin esfuerzo. La segunda fila sufrió la misma suerte. Sin embargo, cuando el ataque llegó a la tercera fila, se detuvo por completo. El poder de nivel Super Kage del Shikotsumyaku, combinado con el dominio de Fugaku sobre el linaje, había creado una defensa a la par con el metal forjado con chakra. Ni siquiera Susanoo, con todo su poder destructivo, pudo abrirse paso. Shikotsumyaku, y semejante defensa inquebrantable. Los ojos de Shisui se abrieron de par en par, sorprendido. Fugaku no solo había mostrado el elemento hielo anteriormente, sino que ahora también estaba empuñando el Shikotsumyaku del clan Kaguya, un límite de linaje que ni siquiera pertenecía al clan Uchiha. ¿Cómo es esto posible? Su voz tembló ligeramente por la pura incredulidad. ¿Cómo obtuviste este poder? Los muertos no necesitan saber demasiado. La voz tranquila e indiferente de Fugaku provenía de detrás de la cerca de huesos. Mientras hablaba, volvió a formar sellos y colocó las manos en el suelo. Shikotsumyaku, prisión de huesos. Una enorme cantidad de estructuras óseas brotó de sus palmas hacia la tierra una vez más. Entonces, en un instante, surgieron de debajo de Susanoo, encerrando a Shisui y su enorme construcción en una jaula de huesos. Resopla, resopla, resopla. La jaula se expandió rápidamente, entrelazándose y reforzándose a sí misma. En cuestión de segundos, se formó una gigantesca prisión de huesos que atrapó por completo tanto a Shisui como a su Susanoo. Pen.
Shisui blandió desesperadamente la espada en espiral, intentando destrozar la prisión de huesos. Pero las paredes de la jaula eran anormalmente fuertes, mucho más resistentes de lo que esperaba. Abrirse paso no sería fácil. Shikotsunyaku, lanza de huesos. Con rápida precisión, Fugaku se acercó, con el brazo derecho cubierto de capas de hueso blanco. Los huesos se extendieron rápidamente, formando una enorme lanza con forma de taladro, de más de 10 metros de largo, que él lanzó hacia adelante sin piedad. La punta brillaba amenazadoramente, irradiando un aura mortal. Incluso el aire mismo parecía estar perforado, creando un vacío cortante a su alrededor. Quebrar. La armadura del Susanoo de Shisui, a pesar de su impresionante defensa, comenzó a agrietarse al recibir el impacto. Entonces, se hizo añicos por completo. La lanza de hueso penetró más profundamente, atravesando directamente el núcleo de Susanoo. Soplo. Shisui, dentro de Susanoo, sintió de repente un dolor insoportable. Su cuerpo quedó atravesado por el pecho. La lanza de hueso lo atravesó directamente, saliendo por su espalda. La sangre brotaba a borbotones de la herida, filtrándose por los huecos de la lanza de hueso. Su cuerpo tembló y luego quedó completamente flácido. Sus ojos se apagaron, toda la vida abandonó su cuerpo. En circunstancias normales, este habría sido el final. Sin embargo, esta no era una situación normal. Zumbido. De repente, el cuerpo de Shisui parpadeó, desvaneciéndose en el aire, para reaparecer a decenas de metros de distancia. Al mismo tiempo, su ojo derecho se fue volviendo gris gradualmente. Su espantosa herida había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Funcionó. La mirada fría de Fugaku se clavó en la figura de Shisui. Ya se lo esperaba. Shisui había usado Izanagi, la técnica prohibida que reescribe la realidad a costa de perder un ojo para siempre. Maldita sea, he fracasado. Shisui apretó los puños. Koto Amatsukami no tuvo ningún efecto en Fugaku. En términos de habilidad bruta en combate, Fugaku era más fuerte que él. Sin Izanagi, ya estaría muerto. Aunque no quisiera admitirlo, lo sabía. La misión había sido un completo fracaso. Parpadeo corporal. Shisui se desvaneció al instante, convirtiéndose en una serie de imágenes residuales, mientras corría hacia una ruta de escape. Aunque la misión fracasara, creía que aún podría escapar. En cuanto a velocidad, nadie en Konoha podía igualarlo. Ni siquiera Fugaku. Sin embargo, estilo de fuego. Técnica del Gran Dragón de Fuego. Estilo de fuego. Técnica del Gran Dragón de Fuego. Estilo de fuego. Técnica del Gran Dragón de Fuego. Boom. 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 De repente, enormes dragones de fuego se materializaron, uno tras otro, desde la misma dirección de la que Shisui estaba huyendo. Era como si un ejército de dragones llameantes hubiera surgido de la tierra, rugiendo furiosamente mientras cargaban hacia adelante. Cubrieron toda la ruta de escape. Ni siquiera la velocidad de Shisui pudo salvarlo ahora. Susanoo. Desesperado, Shisui activó de nuevo su Susanoo, logrando resistir a duras penas el ataque de fuego. Pero, whoosh, whoosh, whoosh. Antes de que pudiera reaccionar, varias figuras emergieron de los alrededores, con la vestimenta marcada con el escudo del clan Uchiha. Formación de llamas Uchiha. En perfecta sincronía, realizaron sellos con las manos, activando un poderoso ninjutsu de barrera. Una barrera cilíndrica contra incendios rodeaba a Shisui y a Fugaku, dejándolos encerrados en su interior. Estos shinobi no eran otros que los 50 miembros de élite del clan Uchiha que habían abandonado Konoha en secreto para entrenar. Habían llegado antes, rodeando todo el campo de batalla. Sin importar en qué dirección intentara huir Shisui, se topaba con un ataque mortal. Y ahora, su camino estaba completamente sellado. Dentro de la barrera de fuego, la expresión de Shisui se ensombreció. Su mirada se posó en Fugaku, llena de asombro e incredulidad. ¿Sabías que vendría? Él ya había encontrado la respuesta. Fugaku lo había previsto todo. Esto era una trampa desde el principio. Este es el lugar de tu ejecución. Fugaku sonrió con frialdad y luego habló en tono solemne. Uchiha Shisui, has traicionado a la familia. Según la ley del clan, el castigo es la muerte. Tu ejecución comienza ahora. Capítulo 191. Nuevo. 22 de febrero. Una trampa, para mí.
La expresión de Uchiha Shisui se ensombreció. No se lo había previsto en absoluto. La afirmación sobre la visita a la mansión del daimyo era una distracción. El verdadero objetivo nunca había sido el daimyo, sino él mismo. Fugaku había orquestado esto como una maniobra calculada para eliminar a un traidor dentro del clan Uchiha. Shisui había caído completamente en la trampa. Tercer curso. Al canalizar más chakra y poder de sus pupilas hacia su Mangekyou Sharingan, Shisui activó la tercera forma de Susanoo. Una gruesa armadura se materializó, cubriendo todo el Susanoo, lo que mejoró enormemente su durabilidad y poder. ¡Zas! La espada en espiral que Susanoo sostenía en la mano giraba a gran velocidad, formando un vórtice de fuerza cortante. Con una poderosa embestida, se dirigió hacia la formación de llamas Uchiha, intentando atravesar la barrera. ¡Auge! Una explosión ensordecedora estalló cuando la espada impactó contra la barrera de fuego. Las ondas expansivas rasgaron el aire, provocando ráfagas de viento que se propagaron dentro del recinto. El choque de poder generó una intensa explosión de llamas, pero la barrera permaneció intacta. La formación de llamas Uchiha era una barrera de defensa sin parangón, especialmente cuando más de 50 Uchiha de élite la mantenían. Incluso con la tercera forma de Susanoo, romperla en poco tiempo era imposible. El rostro de Shisui se tensó, y la frustración fue en aumento. Retiró la espada en espiral e inmediatamente lanzó otro poderoso golpe. Shikotsumyaku. Danza de los helechos tempranos. Antes de que Shisui pudiera atacar de nuevo, Fugaku hizo su movimiento. Haciendo sellos con las manos, golpeó el suelo con las palmas. Crack. 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 Una erupción masiva de púas de hueso blanco atravesó la tierra, lanzándose hacia el Susanoo de Shisui. TCH. Shisui redirigió instantáneamente su espada en espiral, blandiéndola horizontalmente para contrarrestar la embestida de huesos perforantes. Chasquido. 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 La espada en espiral cortó las púas blancas que se aproximaban, atravesándolas una tras otra. Pero, surgieron más picos. Desde debajo del propio Susanoo. Maldición. Shisui saltó hacia atrás, esquivando por poco las afiladas púas de hueso que habían surgido bajo sus pies. Pero, le siguieron otros. Uno tras otro, el espacio de Shisui se fue reduciendo rápidamente. Soplo. Una enorme estaca de hueso le atravesó el cuerpo. Shisui fue levantado del suelo y empalado en el aire. Zumbido. A costa de perder su ojo derecho, Izanagi se activó, reescribiendo la realidad. Shisui reapareció a poca distancia, con el cuerpo restaurado, pero ahora tenía un ojo permanentemente ciego. 5 minutos, eso es todo el tiempo que tengo. En comparación con Danzo, un Uchiha de sangre pura como Shisui podría prolongar el efecto de Izanagi, pero solo durante un máximo de 5 minutos. Lamentablemente, el campo de batalla seguía cambiando. Shikotsumyaku. Danza de los helechos tempranos. Fugaku extendió los brazos, liberando otra oleada de destrucción ósea. Innumerables lanzas de hueso gigantescas surgieron de todas direcciones, transformando el campo de batalla en un denso bosque de púas mortales. La respiración de Shisui se aceleró. Su margen de maniobra se reducía rápidamente. Tengo que detener este jutsu. La mirada de Shisui se clavó en Fugaku, mientras su Mangekyou Sharingan izquierdo giraba rápidamente. Koto Amatsukami. Fugaku sufrió una fuerte perturbación mental. ¡Puaj! La visión de Fugaku se nubló, su mente quedó nublada por la influencia de Koto Amatsukami. Por un instante, su conciencia vaciló. Pero, el efecto fue resistido. Fugaku activó con fuerza el poder de sus pupilas, contrarrestando el Koto Amatsukami de Shisui. El choque de fuerzas Genjutsu dejó a ambos bandos momentáneamente aturdidos, lo que provocó que el jutsu de huesos de Fugaku se detuviera. Técnica de parpadeo corporal de Shisui Ryu. Aprovechando la oportunidad, Shisui se lanzó al ataque, dividiéndose en múltiples clones mientras cargaba directamente contra Fugaku. Zas, zas, zas. Esquivando la maraña de lanzas de hueso, él y sus copias ilusorias se abalanzaron sobre Fugaku desde todos los ángulos, blandiendo sus katanas al unísono. Shikotsumyaku. Danza de la camelia. El cuerpo de Fugaku se estremeció, y de su piel brotaron púas óseas afiladas como navajas por cada centímetro. Se transformó en un arma viviente, un puercoespín andante de la muerte. Resopla, resopla, resopla.
Todos y cada uno de los clones fueron empalados, desapareciendo en el aire. El verdadero Shisui apenas logró esquivarlo, dando una voltereta hacia atrás para evitar el alcance letal de las púas. No puedo acercarme. El sudor le corría por la cara. Contra un usuario de Shikotsunyaku de este nivel, sus técnicas de parpadeo corporal eran inútiles a corta distancia. Susanoo. Sin otra opción, activó a Susanoo una vez más, alzando su espada en espiral para un ataque final. Shikotsunyaku. Danza de los helechos tempranos. Antes de que la espada pudiera golpear, Fugaku volvió a bajar las manos. Auge. Una nueva oleada de enormes púas de meso surgió, desgarrando la armadura de Susanoo. El suelo bajo Shisui explotó, lanzando huesos que salieron disparados hacia adentro y hacia afuera de la forma de Susanoo. TCH. En el interior, Shisui esquivaba desesperadamente las púas de meso que se abrían paso a su paso. Pero, sopló. Una única y monstruosa lanza de meso atravesó las defensas de Susanoo, empalando a Shisui una vez más. La sangre salpicaba el campo de batalla. Zumbido. No muy lejos, Uchiha Shisui volvió a la vida, respirando con dificultad. Shisui cayó de rodillas, jadeando con dificultad. Su cabello se le pegaba a la cara empapada en sudor, y el agotamiento se reflejaba en todo su rostro. Mientras tanto, a lo lejos, oculto entre un árbol, un clon de Zetsu blanco observaba cómo se desarrollaba la batalla. Fue uno de los muchos enviados por Zetsu para vigilar a Uchiha Fugaku. Sintiendo la intensidad del chakra desde lejos, había llegado justo a tiempo para presenciarlo todo. Así que Uchiha Obito tenía razón, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Uchiha Fugaku realmente tiene el Mangekyou Sharingan. 3 usuarios de Mangekyou Sharingan en el mismo clan. Todos y cada uno de ellos poseían un poder de nivel Kage, o incluso superior. Y Fugaku era el más fuerte. No solo eso, el clon de Zetsu blanco tragó saliva. También posee la técnica de liberación de hielo y el Shikotsunyaku, y está abrumando a Shisui por completo. Si no fuera por Izanagi, Shisui ya estaría muerto. Capítulo 192. Podría morir aquí hoy. El corazón de Uchiha Shisui se hundió en la desesperación. La duración de 5 minutos de Izanagi, que había activado a costa de perder la vista de su ojo derecho, finalmente había expirado. Peor aún, sus reservas de chakra estaban agotadas, y el poder de su Mangekyou Sharingan se había extinguido por completo. Susanoo ya no podía utilizarse. Y con la formación de llamas Uchiha aún sellando el campo de batalla, escapar era imposible. Había llegado a su límite. Uchiha Shisui, hoy es el día de tu muerte. La expresión de Fugaku se ensombreció, y su voz fría denotaba una irrevocabilidad innegable. Shisui había traicionado al clan Uchiha, siguiendo ciegamente la voluntad del tercero Kage y contribuyendo directamente al sufrimiento del clan. Para Fugaku, no había mayor crimen que traicionar a su propio linaje. Solo la muerte podría expiar tal traición. No dejaré que el Mangekyou Sharingan caiga en las manos equivocadas. La mano de Shisui tembló mientras se agarraba el ojo que le quedaba. Conocía su poder a la perfección. Si caía en manos de un enemigo, podría convertirse en un arma de catástrofe. Y para Shisui, Fugaku era un enemigo. Izanagi. Extrayendo un último impulso de poder de su moribundo ojo izquierdo, activó Izanagi una vez más. Su visión se nubló, el mundo se transformaba y retrocedía. Pero a diferencia de antes. Esta vez, el ojo no se regeneró. Al activar Izanagi por segunda vez, sacrificó su último ojo, quedando completamente ciego. Fugaku observó cómo se desarrollaba la escena, con el rostro desprovisto de sorpresa. Sabía que harías eso. Había previsto que Shisui se destruiría el ojo para evitar de que se lo arrebataran. Y tal como lo había predicho, eso fue exactamente lo que sucedió. A diferencia de Danzo, Fugaku no había recurrido a un ataque sorpresa. Sabía que no debía esperar una victoria fácil de un shinobi de nivel Kage. Así que, para empezar, no contaba con sacarle el ojo. En cambio, él solo había planeado la muerte de Shisui. Parpadeo corporal de Shisui Ryu. Con la vista desvaneciéndose en la oscuridad total, Shisui se lanzó hacia adelante, y su cuerpo se dividió en docenas de imágenes residuales parpadeantes. Su última apuesta, matar a Fugaku antes de que él mismo muriera.
Aunque las probabilidades fueran escasas, aunque sus fuerzas se hubieran agotado, tenía que intentarlo. Porque Uchiha Fugaku era una amenaza. Por la paz de Konoha, por la estabilidad de la aldea. Fugaku tuvo que morir. Iton. Makio y Oso liberación de hielo. Cristales de hielo que reflejan el demonio. La voz de Fugaku no denotaba emoción alguna mientras realizaba los sellos con las manos. Decenas de espejos de hielo rodearon instantáneamente el campo de batalla, atrapándolos a él y a Shisui dentro de una prisión reflectante. Fugaku dio un paso al frente y se fundió con los espejos, desapareciendo de la vista. ¡Zas! Como un fantasma, salió disparado de un espejo, una mancha borrosa de hielo y acero. Sukuna cortó la carne de Shisui, abriéndole una nueva herida antes de desaparecer en otro espejo. Resopla. 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 Una y otra vez, Fugaku atacó desde diferentes ángulos, su velocidad superando la capacidad de reacción de Shisui. El legendario usuario de Body Flicker, aclamado como el más rápido de su generación, estaba siendo superado. La sangre salpicaba el hielo a medida que el cuerpo de Shisui acumulaba más y más heridas. Profundas laceraciones recorrían su pecho, brazos y piernas, y cada herida empeoraba su ya grave estado. Entonces, un último golpe. Fugaku emergió del hielo, clavando su kunai directamente en la frente de Shisui. Por un instante, el cuerpo de Shisui se tensó. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Entonces, cayó sin vida. Zumbido. Una vez más, Izanagi se activó, reescribiendo su muerte. Shisui recuperó el aliento a poca distancia, jadeando. Pero Fugaku aún no había terminado. Volverás a morir. Y otra vez. Y otra vez. Una sonrisa cruel se dibujó en el rostro de Fugaku. De nuevo, atacó. De nuevo, Shisui murió. De nuevo, revivió. De nuevo, fue abatido. En cada ocasión, su dolor era real. Cada vez, su sufrimiento se hacía más profundo. Esto fue un castigo. Un traidor a los Uchiha no merecía una muerte rápida. Durante 10 minutos completos, Shisui murió repetidamente. Cada resurrección traía consigo más dolor, más tormento. Hasta, el plazo de Izanagi ha expirado. Su ojo izquierdo quedó completamente ciego. La última garantía de su vida había desaparecido. Estaba indefenso. Uchiha Shisui, traicionaste al clan. Ahora serás ejecutado. La voz de Fugaku era absoluta. ¡Zas! Fugaku se lanzó hacia adelante, con su kunai apuntando al corazón de Shisui. Aunque ciego, Shisui oyó el movimiento y blandió su espada desesperadamente. Pero Fugaku lo esquivó fácilmente. Su espada se clavó profundamente en el pecho de Shisui. Sopló. La sangre brotó a borbotones, tiñendo su ropa de carmesí. Reuniendo sus últimas fuerzas, Shisui lanzó un nuevo golpe, apuntando a la garganta de Fugaku. Pero Fugaku ya se había mudado. El ataque final de Shisui falló. Sus piernas cedieron. Su cuerpo se desplomó. Ruido sordo. Tendido en el suelo, su respiración se volvió entrecortada. Su visión se ha desvanecido. Su fuerza se ha ido. Su vida se desvanecía. Pero lo que más dolió fue el arrepentimiento. No había logrado detener a Fugaku. No había logrado proteger la paz de Konoha. Y ahora, se acabó. Uchiha Shisui estaba muerto. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.